Con nosotros Florencio Randazzo. ¿Cómo le va? Muy bien. Tramo final. Tramo final. No, por eso A suerte, ¿verdad? deja de ser interesante, ¿no? No, yo creo que es el tramo más importante, Claro, porque la gente está más expectante, creo que es más receptiva. Estuvimos el día jueves en Mar del Plata con todos los candidatos de esa región. Después fuimos a Olavarría, también con los Usted lleva candidatos de la Pulti región. en la lista, por cierto, el Exactamente. exintendente. Y después estuvimos en Bahía Blanca el sábado. Así que movido. ¿Y qué encuentra en la recorrida? No, se encuentra, a ver, hay un interés común por los temas que preocupan, digamos, a la sociedad, que no son parte de la agenda de la política, lamentablemente. No así en nuestro espacio, nosotros hemos hecho eje en las propuestas, por eso hemos presentado más de 20 propuestas que las pudimos escuchar en el debate y están vinculadas a los temas que plantea el ciudadano común, que están vinculados a la falta de trabajo. Ese es un tema que aparece preocupante. ¿Qué haría si usted es diputado? ¿Qué grano de arena aportaría para que en la Argentina haya condiciones de empleabilidad distintas a las que hay hoy? Primero me parece que el trabajo está asociado a darle estabilidad a la economía, a darle consistencia a la economía. Porque si uno, digamos, la solución de la Argentina, digamos, no es solamente un tema, son varios temas. Correcto. Una ley de estabilidad económica, por ejemplo, sancionada en el Parlamento con todos los, digamos, los sectores digamos, que participan en el Parlamento y acompañada por empresarios y trabajadores, me parece que sería un paso adelante, que es similar a las leyes que han estabilizado la economía en países de la región. En materia de trabajo, digamos, me parece importante una ley de incentivo a la creación de pymes nuevas, con incentivos fiscales y financiamiento, cosa que no tiene. Cuando uno mira el financiamiento que tienen las pequeñas y medianas empresas, en la Argentina es el 17% del Producto Bruto Interno. Sin embargo, por ejemplo, Chile, Colombia tienen el 70% del Producto Bruto Interno para financiar emprendimientos. Digamos, usted sabe que el financiamiento... O sea, acá hablamos mucho de las pymes, pero hacemos poco. Exactamente, y tienen una enorme presión fiscal. Por eso nosotros también decimos, el desafío de los próximas 2 décadas para nosotros es generar trabajo. Debería ser lo que mide si un gobierno es bueno o malo. Ahí también promovemos... O sea, no es la pobreza, no es la inflación. Es que en realidad la pobreza... No es el crecimiento, sino crear empleo. La pobreza se resuelve creciendo y generando empleo. No hay ninguna otra forma de resolver la pobreza. Por eso y el también... mecanismo de ascenso social también. Exactamente. Por eso planteamos una ley también que dé incentivos fiscales a los que crean empleo. Y si son para menores de 30 años y son mujeres, 0 impuestos. Porque ahí hay una falta de igualdad de oportunidades, sobre todo en las mujeres más jóvenes. Hay una tasa de desocupación de 18 puntos. Contra la franja misma etaria de hombres o de jóvenes está en el 22%. Es decir, hay una diferencia ahí, un gap muy grande. Digamos, O sea, hay más mujeres desocupadas que hombres. Usted dice que para incentivarlo habría que buscar mecanismos que hagan que el empresario, cuando tome una mujer menor de 30 años, pague 0 de cargas patronales. Todos los que generan empleo deberían tener un incentivo por parte del gobierno. Una ley de capacitación masivas en oficios, nos parece que eso también es importante, que está vinculado a los oficios tradicionales, plomeros, carpinteros, matriceros, electricistas, pero también a los oficios del siglo XXI. Por poner un ejemplo, robótica. Programadores, exactamente. Hoy hay, digamos, una posibilidad enorme de trabajo a quienes terminan el ciclo lectivo secundario y se forman como programadores. En general eso demora 4 meses y tienen una salida inmediata. Por eso muchos no terminan la universidad porque se lo llevan antes. Exactamente, y cobran entre 500 y 700 dólares por mes. Lo que pasa es que ahí, ¿qué pasa? Ahí el gobierno, ¿qué hace? Le especifica el ingreso, cuando, digamos, generalmente son servicios que se prestan, digamos, en otros países, y cuando ingresa la divisa se la especifica a 100 y le cobra impuestos. Es una falta de sentido común, porque lo que termina haciendo cualquier pibe que está trabajando como programador, deja la plata fuera y saca una tarjeta. Bueno, hoy se habilitó un nuevo dólar en la Argentina, que es el dólar turismo. Cuando viene alguien desde el exterior, residente fiscal del exterior, viene a vacacionar, abre una cuenta bancaria y el Banco Central le da por cada dólar 180 pesos. Pero es una locura. ¿Quién va a hacer eso? Si te están pagando 200 en el Blue. ¿Quién va a hacer eso? Porque hay una falta de sentido común increíble. ¿Quién va a ser el tonto que va a venir a cambiar el dólar a 184 cuando en realidad en el hotel o en el arbolito te va a dar 200? Bueno, en realidad le va a dar 190 porque lo venden a 200. Bueno, entonces. Pues un poco más. Bueno, entonces. ¿Qué van a lograr a con mí me eso? parece más un sinsentido inclusive, más allá de esto que usted, que naturalmente es de perogrullo, que es que el que exporta, que crea divisa, que crea riqueza, etcétera,
no solo no se lo liquidan a ese dólar, sino que se lo liquidan a 100 menos el impuesto que le cobran por exportar y crear riqueza. Bueno, nosotros ahí... Empleo genuino, etcétera, que termina siendo un dólar de 70, 60, depende del... Nosotros ahí planteamos que nos parece que es fundamental que la Argentina incremente las exportaciones y para eso tiene que tener también una política, primero que le dé previsibilidad de cara al futuro, en un escenario que por lo menos incluye una década, en una ley en el Parlamento que diga, miren, a los que exportan materias primas por encima de lo que exportaron los 2 últimos años, ¿sí? El incremental, la mitad de retenciones. Ahora, si exportó materia prima con valor agregado, si en vez de exportar maíz, exporta carne de cerdo, el incremental de lo exportado en los 2 últimos años, 0 retenciones. Entonces, ¿qué vamos a lograr? Tener mayor ingreso de dólares y vamos a tener mayor posibilidad de generar trabajo. Hecho, existe con el Plan Gas. El Plan Gas es eso. Sí, existe puntualmente sobre algunos sectores. La producción termina bajado. Debería ser para todos aquellos sectores que exportan en la Argentina, para todos. Digamos, sin excepciones, para todos los sectores. ¿No tiene miedo que le digan que le está beneficiando al complejo agroexportador, etcétera, etcétera? Pero es una estupidez, esa tonelada más o ya no la exporta hoy. No entiendo eso, ¿me entendés? Me cuesta entender ese tipo de planteo. El gobierno, no es mi pero por eso, pero me cuesta entender, está claro. Yo digo, al incremental de lo que exportó en los 2 últimos años, le cobro la mitad. Y si exporta con valor agregado, no le cobro. Hoy estuvo reunido Mansur bien temprano con algunos intendentes del conurbano, entre ellos Descalzo, un exintendente como Julio Pereira, estuvo Juan José Musi, el intendente de Berazategui, intentando poner un traje a raya en la idea de controlar precios en los hipermercados, que se cumplan lo pactado, los precios congelados hasta comienzos de enero, etcétera. ¿Qué opina de eso? Ya ha fracasado eso, Paulino. No le ve ninguna chance. Ninguna chance. Acá hay que resolver estructuralmente el problema que tiene la Argentina en materia de inflación. Si no resolvemos eso, y eso tiene una solución, yo sé hablar mucho con Remenes-Likov, por ejemplo, y bueno, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo lo ha resuelto el mundo? ¿Por qué el mundo tiene una inflación y los países de la región similar a la que Argentina tiene en un mes, la tiene en un año? ¿Quién? Brasil, Bolivia, Perú, Paraguay. Es sencillo, Uruguay. Uruguay tiene un poquito más, pero tiene el 9 anual. Nosotros tenemos el 4, 3,5 mensual. En los últimos 12 meses tuvimos 52,5% de inflación. Tenemos 23.800.000 pobres en la Argentina. Un policía, un docente inicial, alguien que ingresa en la salud inicialmente, cobra menos que la canasta alimentaria básica. Entonces, si la Argentina no resuelve esas inconsistencias que están vinculadas, primero a resolver parte del déficit que tiene el Estado, que es un Estado bobo, es un Estado que gasta mucho y presta malos servicios públicos, porque, a ver, convengamos que la salud... No es una definición menor. No, pero por dice supuesto. Alguien que gestionó, que estuvo pero en el sector totalmente público y dice, mira, el Estado es bobo. Porque eso es lo que suele decir el liberalismo. No, pero el liberalismo tiene otro concepto, que tiene que ver con la ausencia del Estado, con la idea de que el Estado no tiene que intervenir porque creen que el mercado es perfecto. Eso no es así. Cuando el Estado no interviene... Cuando el Estado interviene, se agudizan las desigualdades, exactamente. Ni tampoco el estado del kirchnerismo, donde se mide por el volumen, la cantidad de empleados, la cantidad de regulaciones. No, yo digo un Estado que preste servicios públicos de calidad. Como en una casa fijo prioridades. En mi casa primero me alimento, después me visto y si me sobra me voy de vacaciones. Bueno, acá digo, ¿qué Estado quiero? Un Estado que preste buena salud, buena educación, seguridad y justicia. Y que tenga un plan de promoción del desarrollo, que está vinculado a una política impositiva que genere incentivos en ese sentido. Sin embargo, no se hace. Primera cuestión, al revés es acá. Segunda, tengo que tener una balanza comercial favorable. Tengo que incrementar las exportaciones, por eso esa ley. Tercero, tengo que tener una emisión de acuerdo a la demanda y emito excepcionalmente más cuando en realidad tengo situaciones excepcionales, que es lo que hace el mundo. Si no, lo resolveríamos con papel y tinta. Y cuarto, trabajo... billete, dice usted. Exactamente. Y cuarto, trabajo formal. Tenemos que ir a una Argentina que pueda darle formalidad al trabajo. Hay el 51% que están en la informalidad, Paulino. Pero ahí hay una batalla con los gremios abierta, sí, no librada, y hay temores. Pero porque los gobiernos han sido absolutamente conservadores, tanto el kirchnerismo como el macrismo. ¿Usted define el kirchnerismo como un gobierno conservador? Pero totalmente, mantiene el statu quo. Acá hay que cambiar. La Argentina no va a salir adelante si no toma decisiones de fondo importantes. A ver... Está claro que nadie está hablando de atentar con los derechos adquiridos de los trabajadores. Estamos hablando de una ley que permita que al 51% que está fuera del trabajo formal pueda tener un trabajo formal. Es decir, ¿cómo puede ser que la Argentina no discute una ley laboral, una reforma de ley laboral cuando, digamos, estamos en la era del Internet? Cuando la última modificación fue hace 20 años. ¿De qué estamos hablando? Y está bien que lo plantee usted.
¿El seguro de desempleo le convence o no? A mí me parece que es una alternativa a discutir. A ver, yo digo esto. Algo parecido a la UOCRA. Exacto, yo lo que digo, lo que no nos podemos es negar a discutir esto. Y tal vez podamos tomar cosas que propone el kirchnerismo, otros que proponen, digamos, el macrismo. Nosotros del peronismo proponemos una discusión de ese tipo de ley, porque nos parece que es muy importante. Es decir, yo del peronismo digo, del frente vamos con vos, ¿no? Nos parece que es un tema que hay que discutirlo, sin creer que nosotros somos dueños de la verdad. Nosotros no somos dueños de la verdad. ¿Por qué tiene que estar usted en el Congreso? Tiene una oportunidad, le va a hablar a la sociedad, tiene el tramo final. A mí me parece ¿Por qué que hay que poner a Randazzo, Carolina Castro? A mí me parece que tiene que Pulti, haber matices en el Congreso. Que el blanco-negro, digamos, no sirve, que tiene que haber otras voces. Que la grieta, digamos, ha llevado a que quienes polarizan, digamos, tengan, digamos, posiciones irreconciliables, y eso aleja la posibilidad de discusión de este tipo de temas. Lo vimos en el debate, no discutieron ningún tema, no se discute ningún tema, ni la ley laboral, ni cómo mejoramos la educación, cómo mejoramos los contenidos de la educación, cómo generamos una ley para generar más trabajo, cómo derrotamos la inflación, cómo vamos a una ley que dé mayor seguridad. Digamos, modificando, por ejemplo, la ley de exhibición de prisiones para que un juez... ¿Qué haría usted ahí? Bueno, ahí nos parece importante que frente a un delito violento no haya ninguna posibilidad de que se lo exima de prisión. O sea, tiene que estar preso. Totalmente. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Lo termina alargando 1, 2, 3 veces y finalmente lo termina metiendo preso cuando mató a alguien. El caso de Quilmes, del pibe que salía a la escuela. O el tema del cambio de reincidencia. El concepto de reincidencia en la Argentina es un concepto de falta de sentido común. A ver... Solamente se hace reincidente si cumple un día la condena. No, acá tiene que ser reincidente, cumpla o no un día de preso si es condenado. ¿Por qué? Porque comete un delito violento. El juez logra la excarcelación. Y en realidad, como hay una vía muy recursiva en la Argentina, muchas veces la condena llega después que pasó el proceso, el tiempo que tenía que cumplir la condena. Entonces queda libre. Como no cumplió la condena, no estuvo preso, se considera no reincidente. O sea, usted agravaría la figura del reincidente. Totalmente. Como así agravaría los delitos cometidos con el uso de menores, que también es un proyecto de ley que queremos discutir. O sea, un chico de 14 años delinque, pero está... acompañado de un mayor, el mayor tiene que caberle el doble de la pena. Que eso pasa con los soldaditos de la droga, en muchos de los casos, etcétera, o con el contrabando en las zonas de frontera. Así es. Esas son las cosas que creo que tenemos que discutir. Entonces, ¿la responsabilidad del padre en el delito del menor? Y es complejo. Es otra cosa que también algunos plantean. Es complejo. Creo que hay que evaluarlo a eso, pero es más complejo. No. Básicamente porque además las familias están muy ensambladas, están desarticuladas. Sí. Muchos casos faltan. Porque acá, aparte, acá el problema de la inseguridad está vinculado no a la pobreza, no es sinónimo la pobreza, sí la marginalidad. La marginalidad ha hecho que, digamos, un proceso de falta de cultura, de falta de apego a una rutina del trabajo, al consumo de estupefacientes. Eso ha llevado a niveles de violencia y de inseguridad tremendo. Pero me parece que lo peor que podemos hacer es no discutirlo, no ponerlo sobre la mesa. ¿Lo ves cerca o lejos al acuerdo con el fondo? Y por otra parte, ¿lo considera importante o no tanto? A mí me parece que lo primero que hay que hacer es no hacer de esto, digamos, una especulación de tipo política de un lado, del otro, con mensajes absolutamente a esta altura ya, digamos, poco serios. La Argentina tiene que llegar a un acuerdo, que ese acuerdo no signifique, digamos, que se haga sobre el sacrificio del pueblo argentino, que tal vez consigamos el mayor tiempo posible, pero debemos recomponer las relaciones para poder obtener financiamiento, que es uno de los problemas que tiene la Argentina. El sector privado, sobre todo, para generar trabajo. La Argentina necesita, por eso yo hablaba al inicio de la charla, de darle consistencia a la economía. Para tener una economía... No la tiene. Hoy no hay programa económico. No hay ningún programa económico. Tampoco un ministro de Economía empoderado, quiero decir. No, exactamente, no existe hoy. ¿Quién maneja la economía hoy? Creo que está claro que el gobierno lo maneja Cristina Kirchner. Y creo que siguen insistiendo en los mismos errores que vienen cometiendo en los últimos años. Y el resultado es el mismo, yo digo... ¿Le sorprende el Alberto Fernández que no hace tanto tiempo decía exactamente lo opuesto a lo que ejecuta hoy? Sí, por caso con el control de precios. Me sorprende mucho porque creo que lastima una de las cosas más importantes que tiene que tener un presidente, que es la credibilidad. Y yo, por encima de cualquier pertenencia a una idea política, tengo pertenencia a la Argentina, a un país que quiero que se desarrolle, que crezca, que le dé oportunidades a los más jóvenes. Bueno, ahí hay un tema, porque la oposición plantea, desde que el oficialismo empezó a hablar de la idea de una convocatoria, un gran diálogo amplio, abarcativo, etcétera, a partir del 15 de noviembre, dice, bueno, pero ¿quién la va a convocar? ¿Con qué credibilidad? Claro. Entonces lo plantea Massa, lo plantea Alberto, van a estar unidos. Pero ¿Usted se sentaría si es diputado en 10 de diciembre en esa eventual mesa? Me sentaría con todos aquellos que
que tienen, digamos, como objetivo tratar de resolver los problemas que tiene la Argentina, pero tienen que ser creíbles. Yo no les creo ni a Fernández ni a Massa. Dicen una cosa un día, otro día hacen otra. Aparte yo digo, ¿por qué no convocaron hace un año y medio atrás? Si los mismos problemas estaban en la Argentina. La Argentina estaba endeudada, tenía un nivel de inflación que superaba 50 puntos. Le van a decir que fue la pandemia. Tenía niveles de pobreza. Es más, creo que en la pandemia, si uno busca algo en reconocerle, es el inicio de la pandemia, donde se convocó a la oposición. Podíamos ver en la foto al presidente con Rodríguez Larreta, con Kicillof. Digamos, que finalmente una cuestión tan grave, digamos, parecía ser que habíamos abandonado las disputas menores. Sin embargo, eso duró muy poco. Porque hasta en eso se llevó digamos, a una posición de mezquindad política sin sentido, cuando hay casi 120.000 muertos. Entonces, me parece importante igual mirar para adelante, Paulino. Yo digo, el pasado, si dejemos a los historiadores, porque ya la gente está harta del pasado, ya sabemos todo lo que pasa en la Argentina. ¿Cómo miramos hacia adelante y cómo resolvemos los problemas que tiene la Argentina? Si usted es diputado, ¿firmaría un compromiso para no aumentar impuestos? Totalmente. Yo estoy convencido, aparte, que el sector productivo, porque soy un hombre que siempre fui un emprendedor, hablo de un lugar que muy pocos políticos hablan. Yo tengo empleo de hace muchísimos años, tengo emprendimientos de hace muchísimos años. ¿Sabe lo que es el precio de la mochila? Pero totalmente, entonces me parece importante que al sector productivo, digamos, y sobre todo, digamos, podemos ver una ley que como contrapartida le exige a tomar trabajadores, un 931, esto que presentamos en la FIP, y eso pueda descargarlos de impuestos. Tenemos un montón de variantes, que de hecho muchas en algún momento se han utilizado. ¿Y la ley de ficha limpia la votaría? Para que nadie que esté... Pero a mí me parece un disparate que alguien que esté condenado sea candidato. ¿Entendés? Bueno, pero una cosa es ser procesado, otra cosa es ser condenado. Hoy se produce. Pero por eso yo no creo que en realidad inclusive debería ser una cosa, digamos, que nacería de uno mismo. Está claro, hasta que la justicia no se... Lo que pasa es que el condenado dice fue la política. Me condenaron, es una bueno, por eso lo vimos lo vimos hace poquitos días, en Dolores, donde la dirigencia política hizo un acto en la puerta del Tribunal de Dolores. Dejémonos de joder, que en realidad la política se dedica a resolver los problemas que tiene la gente. ¿Cree que eso lo iguala a Macri con Cristina? Totalmente. En el gesto. Pero seguramente que lo iguala. Hay que dejar que la justicia actúe, aún a riesgo de que en realidad uno crea que hay una mezcla ahí de una justicia que muchas veces funciona a los vaivenes de la política. ¿Te lo conoce el juez Baba? No, no lo conozco, no. ¿Es optimista? Lo último. Sí. ¿Seguro? Sí que soy optimista. Creo que la Argentina en algún momento, digamos, vamos a empezar a transitar otro camino. Y yo estoy convencido que el 14 tenemos una oportunidad, Paulino. De la misma forma que te decía que me parece importante que haya otros matices, otras voces. Usted ve a la gente más comprometida porque el nivel de participación no fue... Por eso es importante que aquellos que no fueron a votar, etcétera, vayan a votar. Es importante eso, que no dejemos en manos de pocos el futuro de la Argentina. Que entendamos que digamos, castigar a este gobierno después de un año y medio de sucesivo fracaso y de falta de compromiso con la palabra, no es bueno hacerlo con quienes hace un año y medio, digamos, dejaron a Argentina en una situación sumida en una situación muy complicada, que es el macrismo. Entonces me parece que hay la posibilidad de entender que podemos emprender otro camino. Nos han resignado a sentir la impotencia de que es imposible salir de esta situación, de que todos somos los mismos. No somos todos lo mismo. Randazzo, gracias. No, gracias a vos. Te deseo lo mejor para este sprint final. Muchísimas gracias. Vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos, detalles de Lourdes Marchés en el capítulo judicial bien vasto que tenemos este lunes. Más precisiones con Javi